¿Qué tal amigos del grupo Old School? Aquí estamos en Ciudad de México, en Plaza Atenas, con un invitado especial de lujo, Juan Luis Gómez, alias el Juanito Kit. Bueno Juan, ¿por qué? Dinos por qué te dicen Juanito Kit. Porque tengo un chingo de decks, como el bandido aquí. Vientos. Llegué a tener 12 decks. Todos Fon, Y algunos, todos diferentes, ¿no? algunos de estructura, el Chaos Control original. Pero de ahí en fuera pues sí eran muchos decks. Está chido. Bueno Juan, pues ¿qué nos puedes comentar acerca de tu experiencia ahora sí que desde niño sobre esto del Yugi? ¿Cuáles fueron tus vivencias, lo que más recuerdes? Algo que nos quieras comentar de esa época. Pues mi experiencia con el Yugi empezó desde muy niño, precisamente cuando empezó todo ese auge del juego aquí en México, por la serie animada, todos los productos que había ya a la venta, cartas, todos empezábamos con cartas piratas. Yo tenía hasta bolsas llenas de cartas. Entonces yo empecé a jugar ahí desde ese entonces, como por ahí del 2003, mediados del 2003. Entonces desde ahí empecé a jugar. Yo empezaba a jugar como te enseñaba la serie, ¿no? Según al principio, con puras trampas locas y todo eso, pero ya poco a poco ibas aprendiendo cómo era el reglamento original del juego. Claro. Dinos Juan, ¿cuáles fueron las 5 cartas que más recuerdes de esa época? 5 cartas que te hayan marcado por X o Y razón. Las cartas que yo más recuerdo de esa época pues son obviamente el Mago Oscuro, porque pues todo el mundo quería tener al Mago Oscuro, ¿no? En su época. Y yo me acuerdo que cuando empecé a ver cartas originales, empecé a conocerlas, me llamaban mucho la atención las cartas raras. Más allá de las ultras y de la super y todo eso, a mí me llaman mucho la atención las cartas raras. Y a mí de hecho me gustan mucho, también las colecciono. También colecciono cartas raras. Y yo las que más recuerdo de esa época son la Bestia Anfibia, Thunder Nayan Nayan, la Cyberjarra, el Winged Sage Falcos. También me acuerdo mucho de esa carta. Y Spirit Reaper, todas esas cartas que eran raras y que aparentemente pues ahorita no tienen mucha relevancia o ya las encuentras muy baratas, pero que en ese momento todo el mundo quería. Claro. Bueno, esa no te iba a preguntar sobre tu carta favorita, pero posteriormente vamos a hacer un video de eso. Tenemos ya casi un año haciendo un top Sí, 100 y todavía no se puede. y todavía no podemos acabar. ¿Cuál fue como tu mayor vivencia o lo que más te dejó el Yu-Gi-Oh en la mera época de los 2000? Pues en la mera época del Yugi, pues lo que yo más recuerdo era coleccionar las cartas. Coleccionar las cartas y pues jugar con mis amigos de la escuela, amigos de la colonia, todos ellos. Algunos de ellos los sigo viendo. Y pues sí, es lo que yo me recuerdo, que jugabas con ellos en casa de uno, en casa propia, en el parque, en la escuela, donde fuera que había la oportunidad de jugar. Es lo que yo más recuerdo de esa época, que era casi de todos los días. ¿Cuál fue tu primer deck ya bien hecho de esa época? El primero que hayas utilizado. O el primero que hayas, que quisiste armar. Que al ver las cartas y no las tenías dijiste, yo quiero hacer un deck de eso. Pues la verdad yo, como buen novato y como niño que era, no tenía mucho conocimiento del juego en cuanto a las expansiones y todo el tiraje que había. Entonces yo me acuerdo muy bien que yo no sabía que el Yugi se vendía por sobres de expansión. Para mí el Yugi era nada más los decks de inicio y cartas que yo veía, pero que yo no sabía que se vendían en sobres de distintas expansiones. Eso yo me enteré hasta cuando salió Dark Crisis, porque compré una revista que se llama Cartas de Combate, que fue la primera que yo compré, donde viene el checklist de Dark Crisis. Y ahí es donde yo me doy cuenta que los sobres, que las cartas salen por sobres. Entonces pues yo tenía todo un desfase de conocimiento en cuanto a los sobres. Por lo que el primer deck que yo armé pues era un deck totalmente fun.
con las cartas que te gustaban, con las cartas que según para ti eran fuertes, con las cartas que tenían más puntos de ataque, los efectos tal vez más fuertes de cartas mágicas y de trampa, pero momentáneos, efectos momentáneos. Porque, por ejemplo, yo no conocía un juicio solemne, no conocía un orden imperial, ese tipo de cartas que sí son las más fuertes de esa época, pero pues no las usaba, porque obviamente no conocía ese tipo de cartas. Entonces era un deck más de ese tipo, más como de Yugi, fusionado con Kaiba y yo. Y Sí, todo. las que te gustaran, ¿no? Sí. Ahorita tocaste un punto importante. Las cartas de combate, esas revistas. En esa época no teníamos internet. Entonces prácticamente para saber qué cartas salían tenías que comprar esas revistas o verlas o estar, no sé, carpeteando en los locales para ver qué cartas había o comprar los sobres, pues no sabías luego ni siquiera qué cartas existían y comprabas el sobre nada más a ver qué te salía. Y actualmente ya con el internet, ya hasta una expansión que va a salir, Sí. ya sabes qué cartas van a venir y en ese tiempo no. Es como que una de esas grandes diferencias que te hacían de niño tanto ahora y en ese tiempo. En ese tiempo sí te salía una carta que ni siquiera sabías qué hacía o qué era y como que te emocionaba. En cambio ya hasta los mismos niños de ahora como que ya sacan cualquier foil de cualquier sobre. Sí. No es como que esa misma emoción, ¿no? De esos tiempos. Como emocionante era padre porque tú veías una carta y puta no sabías dónde salía. Entonces le preguntabas o veías el código y pues a buscar sobre esas. Tal vez los que ya se dedicaban fuerte a comprar, a vender, a coleccionar, pues sí ya conocían, ¿no? Qué cartas vienen en una expansión. Pero por ejemplo para nosotros que éramos niños, que todavía íbamos en la primaria y todo eso, y todavía un poquito más grandes, pues no sabíamos. Entonces sí tenías que andar busque la carta. Y luego pues si no conocías la expansión en la que salía, pues no tenías ninguna referencia más que el nombre o la ilustración o algo así para encontrarla. Y pues eso es algo de lo que se acuerda mucho, esa como aventura, ¿no? De irse a buscar una carta a ver si la encontrabas. Sí, exacto. Y esas aventuras que cuentas, no sé, dime unas 3 cartas que recuerdes de ese tiempo que nunca pensaste encontrar y que algún día encontraste o cambiaste o algo así que recuerdes. Yo siempre quise un Levia Dragón de Daedalus, de Invasión de Caos. Inclusive muchos años después, como por ahí el 2008, 2009, estuve busque a Levia Dragón y no lo encontraba. Porque pues ya acababa de salir la era Shinkro, todo el mundo andaba sobre esas cartas y pues lo demás ya había quedado rezagado. Y pues eso es algo que tiene mucho el Yugi, ¿no? Que como van saliendo constantemente cosas nuevas, lo anterior si te rezagas un año, igual ya ni lo encuentras. A menos que vayas a un lugar donde sepas que sí pueden tenerlo. Pero en ese caso, el Levia Dragón es una carta que sí tuve hasta muchísimos años después y que yo inclusive pensé que no iba a encontrar. Otra es el Iron Knight Partial. Esa carta igual, yo me acuerdo que la veía en las carpetas de los amigos más grandes, de los que ya tenían 17, 18 años. Y esas cartotas, ¿no? Que decías, no manches, está bien padre, tanto el arte, la usan para jugar. Y son esas cartas que tú dices, pues a ver si algún día la tengo. Y que aún así, ya en estos tiempos que me he dedicado más a buscar las cartas, sí cuestan un poquito de trabajo encontrarlas, hay muchas cartas. Otra carta que es una de mis favoritas, yo creo que ya todos lo saben, es el Vampire Lord. Igual ese Vampire Lord secreto de Dark Crisis, no pensé tenerlo algún día, como el Exodia Necros, el Dragón Emperador del Caos, todas esas cartas, ¿no? Que tú decías... Cartas que de niño veías como inalcanzables, sueño, ¿no? Sí, eran un sueño. Era prácticamente imposible tener por el precio y porque pues no jugaba algo que lo necesitara. Porque todavía si tú estás armando un deck, pues tratas por lo menos de cambiar, de conseguir algo así. Pero como ni siquiera jugaba un deck referido para ese tipo de cartas, pues no, era muy difícil encontrarlas. Ya siquiera comprarlas. Sí, tocas el punto de esa dificultad de encontrar en esos tiempos las cartas, pero que ahora actualmente vemos que es todavía más difícil. No sé si te diste cuenta, yo ves que regresé en 2014 a lo del Yugi, lo dejé un tiempo, pero regresé y todavía encontré cartas que en esa época quería y se encontraban fácilmente.
pero más o menos como a partir del 2016, hace unos 3 años, las cartas de esa época ya son muy complicadas de encontrar. ¿Cuál es tu opinión de, ahora sí que de esa dificultad, tanto de en esos años como ahora, que ya se empiezan a escasear esas cartas? Pues es gracioso y al mismo tiempo es triste, ¿no? Porque es gracioso, ¿por qué? Porque no las puedes conseguir antes y ya cuando tienes la posibilidad de comprarlas, no hay tampoco, porque ya no están. Sí. Y pues triste, pues vaya, por la misma razón. Pero sí, ha habido cartas que pues yo he tratado de encontrar y no encuentro, como por ejemplo la de torneo, ¿no? Que ya son cartas todavía más escasas, porque como son sobres que nunca salieron a la venta como tal, pues son, y aparte los ratios de salida eran muy amplios, pues son cartas que no encuentras fácilmente, como un Dokuro Rider, ¿no? Que pues es una carta que yo tengo mucho tiempo buscando y que me gustaría mucho tener y nomás no la encuentro. Otro tipo de cartas, el Dragón Emperador del Caos, en primera edición. Bueno, yo ni siquiera decir primera edición, son un limited, a mí igual me costó mucho trabajo encontrarlo. ¿Por qué? Porque las que había estaban maltratadas, y aparte de muy caras, porque de plano no hay, o los que tienen no las venden, ese tipo de situaciones. Entonces donde te das cuenta que pues tienes que seguir busca y busca, porque los que tienen las cartas pues vaya, no las sueltan ya. Muchos no las sueltan, otros sí, pero pues las dan luego a veces en precios muy altos, ¿no? Desfasados totalmente. Sí, actualmente ya eso del coleccionismo ya abarca demasiado, ahora sí que las cartas de antaño, entonces por eso bueno, lo difícil que es encontrarlas, ¿no? Sí. Tanto primera edición, como dices, hay algunos que ni un límite las encuentras. El conejo Inaba, que es común, que nomás no hay en ningún lado. Nada más no hay, o sea, encontré narizones, ya encontré otojines, varias. Sí, hay muchas, incluso comunes, que actualmente Y nada más no. nomás no salen. Igual Wave Canon de Magician's Force. Y esas cartas short print, nada. Igual la granada de humo del ladrón. Legacy, no, de Labyrinth, creo que es. O de Legacy, no me acuerdo. Igual cartas, las que son super short print, ¿no? Son Sí, pues muy sí. difíciles de ver. Sí, incluso para que te saliera en ese tiempo estaba muy cañón. Sí. Y pues bueno, ya entrando en materia, ahora sí que de niño lo que soñábamos era una carpeta con todas esas cartas de esas expansiones viejitas, ¿no? Que abarca desde Love hasta Santuario Antiguo. Sí. Y pues aquí nos quieres mostrar tu carpeta de esos tiempos. Sí, es una carpeta que me ha costado muchísimo trabajo de completar. Todavía no la completo, me faltan 3 cartas. Pero pues bueno, ahí vamos ya más o menos haciéndole la lucha. Entonces, yo por ejemplo esta carpeta que es de mi colección personal, la dividí aquí en monstruos espíritu, ¿no? Lo primero, un Yatagarasu común, Marahagi, el Inaba del que hablábamos, pero pues este es de Darbeginning. No es de... ¿Sí es Darbeginning? Ajá, Darbeginning 2. Entonces pues, no es el difícil, el de Legacy. Suiza Soldier, tenemos aquí un Narizón, Otojime, las cartas Yafoil, que son el Hime, la Sura, Fushimotori. Falta un Yamato Dragon. Aquí ese lo tengo en la parte de Legacy. Los Escorpión Oscuro, que son cartas como muy emblemáticas de esa época, ¿no? Cartas también muy famosas como el Gonzalo. Es una carta que se jugaba mucho en el 2003 en el deck Hand Control, porque pues como sabemos su efecto es de que si hace damage, tira una carta de la mano del oponente. Tiene 2 efectos, pero pues el que más se usaba era ese, ¿no? El de dejar al oponente sin mano, haciendo toda la preparación pues, para hacer el Yata. Y las demás cartas de Escorpión Oscuro, estoy tratando de ver si hay alguna otra para completar la hoja, pero creo que no. Me gustaría una donde salieran todos, así como esta, la magia y la trampa. Sí. Pero creo que ya no hay otra. Entonces aquí están Gonzalo, los demás Escorpiones Oscuro, que salían en los sobres de Dark Crisis, Magician's Force y
Pharaonic Guardian, que era de donde era el Don Salor. Pasamos a la otra. De este lado, pues estos monstruos a mí me gustan mucho. De hecho, el Gagekigo es una de las cartas favoritas para mí. Esta carta la metí porque pues vaya es parte de la familia, ¿no? Pero en realidad pues la familia principal es esta, desde Gigabyte hasta el Gogiga, el de 2950. Aparte de que tiene una historia como algo interesante, ¿no? Sí, la serie de cartas, como sabemos este monstruo tiene una historia relacionada con el Capitán Merodeador, el Marauding Capitán. Salen en varias cartas. Eso también es algo interesante, ¿no? La historia de varias de las cartas, que no nada más es el simple dibujo o nada más para sacar la carta, sino que muchas tienen su historia y su correlación, ¿no? Sí. Sí, es algo de lo que a mí también me gusta mucho, las historias. Y aparte, como a mí me gusta mucho el deck agua, me gustan mucho los monstruos tipo agua, pues Gagekigo es uno de mis monstruos favoritos. Entonces, por obvias razones, pues, su familia, su serie de familia, pues, son favoritos. Aparte, pues porque están bien fuertes y los juntas con Océano Legendario y pues pega directo con 2050, baja gratis. Y pues vaya, son cartas bien fuertes, ¿no? Imagínate una carta nivel 4 con 2650 ya con el Océano, pues sí es devastadora. Y en el deck agua. Sí, yo creo que ya no le siguieron aquí con la historia porque ya no supieron qué nombre ponerle al que le sigue, ¿no? Sí, ya estaba muy largo. Ya el último es Gogiga Gagakigo. Ya el que sigue ya no iba a caber ni siquiera el texto. Sí. Y pues estas cartas a mí se me hacen un poquito interesantes. Ya son más de la generación GX, estas. Pues vaya, por se ve que son una serie de familias. Las encantadoras de agua, fuego, tierra, aire y luz, y el de oscuridad. Y el de oscuridad pues es un chico, a diferencia de las demás que son chicas. Entonces aquí me faltan todavía unas 3 que me falta por encontrar. Pero pues bueno, como es una familia, una serie de cartas y son bastantes, me animé a meterlas también en la carpeta de colección para que se vean pues, ahí, Sí. la familia completa. Y son cartas que tú te encuentras en las pijas de a peso, de 3 pesos. Muy infravaloradas, o sea, casi nadie valora estas cartas. Y son muy bonitas, si te das cuenta los artes, son muy padres de estas cartas. Sí, es que el Restrict sí rompe madres. Y aquí me faltan 2 de luz y uno de oscuridad. Pues bueno, aquí empieza ya lo bueno. Las cartas foil de las barajas de inicio. Pues vaya, todos conocemos estas cartas, ¿no? Yo creo que todos tuvimos en algún momento pues, un mago oscuro de deck, igual un dragón blanco. Yo creo que todas. El vergas era lo por rojos. Sí, de hecho a mí este arte del dragón blanco me gusta mucho. Y como curiosidad, existe esta carta en Secret, pero Parallel, ¿no? Que le llaman, pero así en rareza secreta. Juego, ¿no? El de videojuego. Pero en rareza secreta, así como de expansión, no existe. Yo me mandé a hacer 3 oricas de esta pose de dragón con foil de secreto. A ver qué tal se ve. Entonces, son cartas muy útiles que todavía después de muchos años, a pesar de ser cartas de barajas de inicio, pues eran muy útiles, ¿no? Por ejemplo, un Card Destruction, Soul Chain, cartas muy Chivito. padres. Los chivos, el pingüino, que es el terror del formato Road, la Graceful, todas estas cartas. Y el Relinquish que, bueno, ahorita aquí aprovechando que está el buen amigo Sony, lo que platicamos la otra vez, ¿no? Que el Relinquish es una carta yo creo muy adelantada a su época. Sí, estaba muy roto. No lo sabíamos usar. Ajá, no, la verdad es que pasó desapercibido ese mes. Y pues vaya, bien fácil que Sí, lo lo sacabas. bajas bien fácil, ajá. Lo bajas muy fácil y pues es un efecto muy padre. Yo la hasta verdad. que empecé a ver que empezó a jalar chido fue cuando lo sacaron con el arte de ritual avanzado con los Skull Servants. Ahí más o menos se daban sus putazos, pero sí es una carta muy chingona para su época. Y ya luego pues la restricción pues más No, todavía. pero esta está bien rota, sí. Hasta llegó a estar prohibida muchos años esa carta. Y pues aquí también tenemos las cartas de los decks Evolution, de las barajas de inicio Evolution de los personajes de Yugi y de Kaiba, solamente hubo de ellos 2. Barajas de inicio como tal, pues, de introducción del juego, pues hubo de Yugi, Kaiba, Yo y Pegasus.
Y ya Evolution solamente hubo de Yugi y de De Kaiba. Yugi y de Kaiba. Igual esta carta muy útil, me acuerdo que se usaba mucho el Kaiser. Si tú crees que hubiera habido un volumen 2 de Joy y de Pegasus, ¿qué cartas crees que hubieran salido? Híjoles. Yo creo que en el de Pegasus le hubieran dado más soporte al Toon. Ajá. Al Toon, porque, pues, vaya, aún en su época pues, era un deck difícil de jugar porque no había mucho No hay soporte. muchas cartas, ajá. No mucho soporte, era más como temático, como por echar ahí el relajito. Pero en el de Joy, yo creo que se hubiera asemejado mucho a la estructura japonesa del deck de Joy. Hubo un deck de estructura Ajá. japonesa de Joy que sí estaba muy padre. El que trae el Ginzo, ¿no? Trae a Guilford. Sí, trae a Jinzo, trae a Guilford, trae los dados. Ajá. ¿Qué más trae? Me parece que ese ya trae a Guerrero Cohete. Ya trae cartas muy padres, ¿no? Así, muy fuertes. Esos decks de estructura nunca salieron en inglés aquí en creo, o sí habrán salido. No. Entonces, Es el mismo donde sale el de Kaiba que sacan las máquinas, ¿no? ajá, sí. Y también hay de Pegasus, ¿no? De Sí, estructura. el que quiero conseguir. Y ese que trae. De hecho, de portada trae al Dragón Cañón en foil. Y también trae a las en Toon y a las Gemini Elf también en Toon. De hecho, trae igual al Dragón Blanco, Toon, y lo trae común. O sea, ni siquiera lo sacaron ahí foil. Ese nunca lo he visto. Trae a... Ah, es que es bien viejo. Yo tuve el de Yugi y el de Joy los tuve pero en piratas, en español. Pero tal cual, o sea, tal cual, una copia exacta. Y estaban muy padres, la verdad, sí traía cartas muy buenas. Cartas que todavía ni habían salido No. en inglés y que ¿qué Inclusive chingados hace esto? el deck de Joy traía una trampa que es de torneo, que salió unas obras de torneo que es como... ¿Cómo es? Como un resorte. Ah, sí, sí, sí. Un resorte así como con unos El platillitos. Magical... Es no una sé qué. trampa. El escudo no sé qué mágico, algo así se Que llama. igual está bien cara la de torneo. Es una que traía esa. Bueno, entonces aquí vemos Los foils de los decks de inicio. todas las foils de los decks. Pues bueno, ya pasando a la serie de leyenda del dragón blanco. Pasando a los boosters directamente. Sí, pues vaya. Bueno, este es el primer booster, ¿no? Que salió. Sí, pues cartas totalmente de reino de los duelistas. En su mayoría vainillas. Creo que la única carta de efecto de este sobre es el niño armado. El que viene raro. Que es flip, que creo destruye una trampa, algo así. Y el bicho igual. Ese y el bicho. No recuerdo que haya más monstruos de efecto en esa. Eran puros vainillas. La cabeza de Exoria. Muy contaditos las cartas Ese güey se me vio muy badass. Muy rompemadres. Sí. Los cuernos. Y es que era lo único más cercano que se le podía Blue sacar Eyes, a ojos azules. Porque pues, el mago oscuro solamente equipándolo. Pero pues de ahí en fuera, nada le daban su madre a Blue Eyes. Sí, actualmente puedes decir, qué porquería, ¿por qué pusieron eso? Pero en el mero tiempo era el único que se le acercaba, ¿no? A su poder. Tirajes, ajá. Esta es la carta 000, ¿no? Sí, la secreta. 000. Y que en Es ese... una leyenda que se volvió. Pues es la primera carta secreta rara de todos los tiempos. Sí. Esa y el dragón campeón. El gallo. Sí, también es bueno mencionar las rarezas que había en ese tiempo. En cada sobre nada más eran 2 secretas, que te gustan unas 8 ultra raras, unas 15 super raras y ya. Y eran raras. Raritas. De ahí en fuera raras y Las secretas comunes. eran la primera y la última, ¿no? La primera y la última. La 000 y la última. La 150, ¿no? Sí, entonces este booster tiene cartas que pues, hoy en día siguen siendo muy relevantes. El Raigeki, Dark Hole, Monster Reborn. O sea, son cartas que pues, salieron para quedarse, para el juego. Y son cartas que en su momento también ya estuvieron prohibidas. O sea, en el formato GOAT, Monster Reborn Está prohibido. prohibido. Igual Raigeki y Darko. Sí, Raigeki también.
Igual en Es el, el gallo, es sí, Gaia es muy Pedro. Y ya en este booster es donde encontramos a Exodia. Exodia, el que todo el mundo quería y nadie completaba. Ajá. Sí, eran buenas épocas. Entonces, y ya después pasamos al sobre de Metal Raiders. Que igual, pues, cartas bien padres, el Summon Skull, Ultra. Aparte de que el arte está bien padre, verlo en Ultra, pues, Ultra sí es otro le da otro toque. El Gate Guardian, que pues igual no sirve para nada, pero, pues, pero su arte está muy chida. está muy padre. Otra carta que igual todo el mundo quería. Sí, pero pues nadie podía jugar. Y luego de... Este era muy bueno. El Black Skull, Ajá, de hecho me acuerdo que había un deck que precisamente era el convoco del cráneo y los rojos hacían las polis, traían a este güey y cuando el Premature y el Renace renacían a este güey. Y se ponía bien ponchado. Le daban así madrazos locos, güey. sí, pues es que tiene 3,200. O aplicar Monster Ribbon con el guardián de la reja. Entre los cuates que ni sabías jugar, pero lo hacías, ¿no? Igual este booster de pues trae a las tres cartas chinas, ¿no? Que me parece que son como de tipo chino. Sanga, Suijin y Kaseijin, que pues juntos hacen al Gate Guardian. Y este booster precisamente trajo artes muy padres. El Chain of Hair pues, es una carta bien padre. Todavía. No, y la relevancia de la tortuga. Muchas cartas icónicas en los dos sobres, ¿no? Yo me acuerdo que había un deck de la tortuga que te Con oculta con el el Scientist. científico. Ajá. Traías fusiones a lo loco madres, güey. Tributo a los muertos, a los predestinados, como le llaman a veces. Esta carta que está bien padre, el original Thunder Dragon. De ahí salió el pinche gato de luego el Teledor. Este es el original Thunder Dragon. Violada. Para que ahorita se está jugando mucho en el deck meta, en la actualidad el Thunder Dragon. Una carta que revivieron, ¿no? Sí, ese Que es se el, quedó olvidada, prácticamente nadie jugaba eso. sí, pero ese es el original Thunder Dragon. El mago del tiempo, otra carta icono. Yo no traigo Go. Sí, bien padre. ¿Quieres? Te presto el mío, güey. ¿Qué? Te presto el mío. ¿Qué es? Go. Traigo un Go, güey. Bueno, aquí Pero seguimos. Está chambeando, güey. Aquí nos quieren interrumpir un rato. Hay que jugar, muchachos. Ese domingo. Y pues seguimos. Igual que este sobre de Metal Raiders trajo trampas bien padres, bien poderosas. Juicio solemne, ¿no? Mirror Force, la Seven Tools, que también es una carta que te salva en muchas ocasiones. Magic Jammer, el mismo Heavy Storm. Sí, aquí ya se nota un cambio drástico, ¿no? Tanto de Blue Eyes para Metal Raiders ya se ve un cambio drástico en sus cartas que venían, Sí, ya cartas más los competitivas. efectos. Ya para armar un buen deck. Cartas que ya sabían, ya el que las usaba ya sabía para qué eran y en qué momento las iba a usar. Este Heavy Storm es una carta que actualmente está prohibida, porque sí está bien gacha. Sí es devastadora. Estas esa 5 carta. trampas que actualmente prácticamente se utilizan en algunos decks. Pues creo que a través del tiempo las únicas que han prevalecido pues, ha sido el Juicio y la Mirror Force. Son las cartas. Sí, porque para Seven y para Magic ya hay muchas cartas que hacen efectos similares, ¿no? Sí. Igual Bueno, aquí, a partir de aquí empieza Magic Ruler, ¿no? Magic Ruler igual. Pues como su mismo nombre lo indica, pues pues, cartas mágicas al jugador, las cartas más fuertes yo creo que ha habido en el juego. Snatch Steal, Confiscation, Delinquent Duo. Aquí salió el Relinquish de sobre. Que es prácticamente igualito al de deck. Nada más que Que de es muy sobre. difícil de encontrar. se los digo por experiencia. Pero sí, estas tres cartas, super usadas en el antiguo formato. Bien fuertes. Sí, y así como sacaron Metal Raiders con todas esas cartotas, llegó Magic Ruler a prácticamente a decir quítate que ahí te voy. Sí, con las magias. Y pues bueno, esto es una parte porque pues las magias de Todo. las más fuertes están aquí. Tifón. Este Tifón que es una carta que pues, ha prevalecido durante mucho tiempo. Tornado Gigante. El Sentinela Enérgico.
Painful Choice, el ritual de Relinquish. Y Monstruos Toon, traía también Monstruos Toon y que son muy padres estos colores en el foil, el cabello verde y el color agua. Para que dejen de estar chingando. ¿Ya? Ya. Y pues las cartas Toon, como nos decían, Vanisher, que era una carta bien padre de esa época, porque pues todo lo que se iba al cementerio se iba removido. Dragón Serpiente. Y lo tienes primera. Sí, Es dificilísimo de ver esta carta, ¿no? sí, hay unas cartas que tengo el privilegio de tenerlas en primera edición. Y pues ahí están. También es Esto el es- Parásito. Otro punto destacado, ¿no? Para, si quieres, para los que no sepan muy bien lo que es primera edición y carta ilimitada, si les quieres explicar un poquito más o menos, ahora sí que la dinámica de esto. Sí, las cartas primera edición son las cartas que se podría decir fue el primer tiraje de producción, ¿no? Cuando sale una nueva expansión, podemos decir que tenían un lapso como de, ¿qué te gusta? 2 meses, a veces hasta uno, ahí dependiendo mucho de la cantidad de la que se haya hecho en el primer tiraje. Pero de estas cartas que dicen primera edición, a ver si se las quiero mostrar, estas cartas que dicen primera edición y que tienen el holograma en dorado, son las primeras que se fabricaron al momento de hacer las existencias del tiraje de la expansión. Por ejemplo, este Parásito Parasite, podemos decir que es una de las primeras cartas que se hicieron para el booster de Pharaon Servant en el año 2003. Entonces esta carta podemos tener la certeza de que es una carta hecha a finales del 2002, principios del 2003. Sí, Es la diferencia con otros, como por ejemplo este Jinzo, que tiene el holograma en plata y no tiene la leyenda primera edición. Son las ediciones ilimitadas, que son cartas que pues bueno, ya son las que salieron después para la venta. Y es como un plus y es algo muy padre que tienen estas cartas de Yu-Gi, que todavía se conserva hasta nuestros tiempos. Que siguen saliendo cartas primera edición y por lo general son un poquito más valoradas. Hay algunas en las que sí sube el precio muchísimo, si es primera edición o no. A mí en lo particular no me interesa mucho si es primera edición o si es Unlimited. Sin embargo, pues si la llego a ver en primera edición, pues vaya, qué mejor, ¿no? Pero a mí no me acompleja adquirir alguna carta que no sea primera edición. Porque pues vaya, son las cartas que te gustan y mientras tú la tengas, pues vaya, no importa qué edición sea. Así es. Bueno, a partir de este Jinzo que comentas es que empieza el siguiente booster, ¿no? De Pharaoh Servant. Pharaon Servant, es muy curioso este booster, porque es el booster que yo creo más trampas trae, tanto foils como raras y comunes. Y su monstruo insignia es un Jinzo que prohíbe trampas. Tenemos trampas muy emblemáticas del juego, como el Grave Robber, que venía en el deck de Pegasus, si no me equivoco. Dos Tornado, que es una carta bien padre que todavía se sigue usando. Llamado de los Encantados, también una carta muy icónica desde la serie, ¿no? Y que su efecto cambia totalmente al real, ¿no? Porque me acuerdo, según la serie, que los regresaba como zombies, revivía como zombies a los monstruos. Y entonces, pues ahí, jugando tú con los cuatro, pues, Y aparte, zombie, ¿no? y aparte renacías a todo el cementerio. Ajá, sí, no, Sí, se pasaban de lanza. estaría bien roto. Pasamos a la siguiente página. Unas cartitas ahí como Mirror Wall, que es una carta emblemática de Emma y Valentine, que también el efecto difiere Otra mucho. con efecto muy diferente al anime. Porque si le dejaran el efecto de la serie, pues estaba bien rota esta carta. Ni paga. Ni paga y pues le baja el ataque a cualquier mono. Creo que exageraron, en esa carta exageraron mucho, tanto no pagar en el anime como aquí, siento que pagas demasiado. Siento Sí. que 1000 puntos hubieran estado algo decente, ¿no? Para su efecto. Pero 2000, y luego que en ese Pero jugabas en 2000 puntos con 2000 la caricatura, puntos. pues la activabas y perdías. Entonces no vale mucho la pena. Sí. Backup Soldier, igual una carta muy padre para los decks que usaban puros vainillas o para un deck Exodia. Se usa mucho. Ceasefire, alto el fuego. Igual una carta bien fuerte. Que igual te puede llevar a ganar un duelo. Sombreros mágicos, una carta emblemática de la serie. El Nobleman, que es una carta
muy fuerte, yo creo muy emblemática de la era Chaos, de la era Goat, porque pues vaya, se usaba mucho jugar en set, en modo defensa boca abajo, y pues esta carta se lleva al mono removido, y junto con las demás copias del monstruo, si es un monstruo flip. Premator Burial, una carta igual que se sigue admirando mucho. Ahorita está prohibida, pero es una carta que tiene mucho culto. Otro renace al monstruo, ¿no? Con Aparte de la un Call of pago, the pero Hound. pues bueno, traía a cualquier monstruo. Buster Blader, monstruo emblemático de la serie. Fire Meteor Crush, Límite Removal, que es una carta que todavía se usa mucho en los decks actuales porque le sirve mucho a los monstruos Sí. máquinas. Pescador Legendario, pues igual una carta que a muchos les gusta llevar en el deck agua, pero yo siento que no es muy útil. Sí, ahora sí que esta sí es más como de colección, ¿no? Sí, Porque ya usarla en un deck no es tan útil. la restricción de los 1000 ojos, igual una carta súper fuerte. La fuerza de ataque en Goblin, que esta es una carta que tiene un error de impresión ahí en el atributo. Tiene una estrella en vez de... Otra cosa que nos puedes comentar igual, Juan, de los errores de impresión. Sí, los errores de impresión, pues es... Yo siento... Errores como estos, pues bueno, dices, a lo mejor pasan, ¿no? Pero yo siento que muchas veces los errores de impresión nos hacen como a propósito. Por algo que platicábamos hace rato, que para mí era muy sorprendente. Hay una Morphing Jar de torneo que tiene un error de impresión en el que se ve la silueta de Jinzo. Sí. Y pues yo digo, una carta de torneo que no tiene nada que ver con el sobre de Con el expansión de sobre. Pharaoh Cervantes, que tiene que ver ahí un Jinzo, ¿no? O sea, muchas veces tú piensas que pues, a lo mejor era a propósito, a lo mejor unos sí son errores, como este pues, sí pudiera ser un error muy evidente, que tenga una estrella en vez de una tribu. Sí, se equivocaron en el momento de hacer la carta. Hay otros errores de impresión que hacen que el nombre esté más abajo, que no tenga el nombre. Que sea otro nombre de la carta. Que sea otro nombre. Sí, esas son cartas muy, muy raras. O como estas dos que tenemos aquí, la Orden Imperial y el Gemini Elf, que tienen el foil inverso. O sea, las rayitas del foil están como para el otro lado. Ah, bueno, esta no. La que tiene el foil inverso es otra. Esta es una Sí, primera edición. aquí podemos ver que Ujú. es el foil normal hacia la derecha, ¿no? Sí. Y aquí que tiene error es hacia la izquierda. Entonces, de eso cuestan los errores de impresión. Para muchos devalúan la carta, para muchos es un plus que le da un valor un poquito más alto a la carta. Ya depende del comprador y del vendedor que quiera la carta. Y pues aquí empezamos con el laberinto de pesadilla, ese booster de expansión como más emblemático de la etapa de Ciudad Batallas, ¿no? Del juego. Así es. Empezamos aquí pues con Gemini Elf, una carta igual muy padre, muy usada. En la época antigua del Yugi, la máscara, la bestia enmascarada. Yo creo que de los pocos monstruos de esa época que se podía llevar a un dragón blanco. Va, dale. Y bueno, como les comentaba aquí, cartas más emblemáticas de la serie, ¿no? De la parte de Ciudad Batallas. Revival Jam, las máscaras, carta de retorno seguro, este tipo de cartas. Y que otras que se usaban mucho en el formato de Chaos Control, como el Kaiku, Mage Power, que era una carta que se usaba mucho para el deck de guerreros, al igual que United. Estos dos, ¿no? Sí. Destiny Board, una carta igual muy padre de esa época, junto con sus demás cartas magias raras. Y después pasamos a Legacy of Darkness. Pues aquí monstruos ya más emblemáticos todavía de la era Hand Control, ¿no? Como por ejemplo el Yata Garasu, una carta que pues tiene creo que 16 años prohibida. Ha sido la única carta prohibida hasta ahorita que no han liberado. Sí, y de hecho por culpa de esta carta es que se originó la banlist, porque existe un candado de esta carta con el dragón emperador del caos que pues es prácticamente un win Así es. automático. Dark Ruler Hades, el Capitán Merodeador, Exiled Force, son cartas muy útiles de esa época. Los refuerzos, la Fiber Jar, el Parshat, que es la carta que les comentaba hace ratito de los recuerdos.
Las cartas que según pensabas que iba a ser muy difícil tener y pues ahí están. Los espíritus. Monstruos, espíritus, Yamata Dragon, Hino, Asura. Drop-off, una carta igual muy usada en esa época. Blastone, una con un efecto muy curioso, ¿no? En esa Sí. época. Y también ya tiene prohibida muchos años. La Lily, que es una carta que muchos usaban en el deck de Hand Control. Anillo de Destrucción. Sasuke. Great Desert. Las cartas de Pharaonic Guardian eran más como egipcias. Traen como esa temática. Los libros. Venía Book of Life, Book of Taiju, Book of Moon. Aquí ya estamos en una nueva expansión. A partir del anillo. Sí, pasamos a Pharaonic Guardian. Otra carta que igual era usada en esa época porque también era una de las que te trababa. Sí, era una carta muy trabadora, porque el monstruo que destruía lo manda al tope del deck. Entonces, sí traba mucho ese monstruo. Más cartas de Pharaonic Guardian. Y ya después pasamos a Magician's Force, una carta que a muchos les gusta, la maguita oscura. Los monstruos X y Z, aquí fue donde aparecieron. Se empezó a manejar ese tipo del efecto unión, que para muchos es como el principio o el ancestro de lo que vendría siendo la invocación por sincronía y X y Z que se usa actualmente. Sí. Es algo más o menos parecido. Paladín de Dragón Blanco, una carta también que salió en el deck de Evolution de Kaiba. Y aquí están las fusiones de los X y Z. Y pues bueno, también lo característico de este sobre de expansión es, como su nombre lo dice, muchos magos en esta expansión. La tribu, una carta igual bien padre, bien fuerte. El Dark Paladín, una carta que muchos quieren y muchos les gusta. Soporte para magos. Y empezamos aquí con Dark Crisis. Vampire Lord, una de mis cartas favoritas. Una de las que nos comentabas, ¿no? Sí. El vampiro. Que yo me acuerdo porque, les repito, yo compré mi primera revista fue esa cartas de combate donde venía el checklist de Dark Crisis. Y entonces veía el Vampire Lord y decía, ay, man, yo quiero esa pinche carta. Está bien padre. Los guardianes. Reflex Bounder, igual una carta muy usada en esa época. Esta está dañadita. No he podido encontrar una en mejor estado. Dragón de diferente dimensión, que es como una carta representativa de Kaiba. Shinato, representativa de Noah. El Exodia Necros. Igual una carta muy padre, bien fuerte. Pero un poquito difícil y complicada de jugar. La Deadly Warrior Lady, que es una también de mis cartas favoritas. Sí, de hecho aquí vemos que tienes como 3, ¿no? Ahí tengo 2, 3 y aparte tengo como otras 4. Es una carta que a mí me gusta mucho. Todas las que veo las compro. O trato de comprarlas. Y ya esta serie de expansión ya fue como más de monstruos un poquito más curiosos. Por los artes y todo eso. Más oscuro, ¿no? Sí. Como un arte más oscuro, inclusive en las trampas y hasta en las magias. Y más por el arquetipo de monstruos archidemonio que traía este sobre de expansión. Dark Master Sword, Juicio de Anubis, que es una carta bien padre esta. Es una carta que si se juega da un buen efecto. Y es counter, entonces se puede usar muy bien. Y aquí empezamos con el sobre de expansión de Invasión del Caos. Este es un dragón emperador del caos, está en español, un poquito raro de ver. Igual de las cartas que decíamos que en esa época pues eran inalcanzables, ¿no? Para un niño. El combo que comentabas, ¿no? Junto con el Yatagarasu, que hacía Sí. bloqueaba al oponente y ya. Ya era un win automático. El Strike Ninja, que esta carta hacías combo con las Scout Plane. El Black Luster, que es yo creo que una de las mejores cartas que han existido.
Black Luster. Dark Mirror Force Big Born, que es una carta igual muy padre. Mago Oscuro de Caos, Mantícora, Black Tirano, Levia, una de las cartas de las que les comentaba hace ratito. Igual de mis cartas favoritas, porque yo soy fan del deck agua. De las mejores de agua, ¿no? Que pueda Sí. haber. Terminamos con Invasión del Caos, Santuario Antiguo, que esas ya fueron igual cartas como que quisieron regresar un poquito al aspecto egipcio de los artes y todo eso. Pero sin embargo creo que es de las expansiones, de todas las expansiones de las 11 originales, es la que tiene como menos relevancia. Así es. Antes de dar el brinco a GX, ¿no? Sí, antes de dar ese paso a GX, aquí están las cartas de Santuario Antiguo. Que inclusive ahorita acabas de pasar una carta que prácticamente ya era GX, el primer monarca, Sí, que vino en los sobres de antaño, ya ni siquiera en los sobres de la era GX, todavía alcanzó a vieron los anteriores, porque ya entrar después en este sobre. en Soul of the Duelist salió Ultimate ya no hubo secretas después. Terminamos, aquí faltan 2 cartas de Santuario Antiguo. Y pues los monstruos insignia de los decks de estructura que salieron en el 2005 o 2006. Estos decks de estructura que eran cartas muy padres, que eran barajas muy fuertes, que inclusive con un deck ya hacías un muy buen juego. Solamente lo mejorabas un poquito y sí se hacían decks muy fuertes, competitivos. Traían unas estructuras muy fuertes. De estos yo compré personalmente zombies, agua y magos. Fueron los que yo compré. El de agua lo compré como 3 veces, quién sabe por qué. Sí, y estos decks estructurados que comentas prácticamente ya tenían una excelente jugabilidad. Sí, todo estaba hecho. Inclusive para que podías, funcionara. prácticamente ya comprabas el deck y no necesitabas, a lo mucho metías unas 2 o 3 cartas. Que incluso te venía un librito, no sé si recuerdes, Sí, que te venía un cosas a seguir, librito con y flechas. Lo usas para esto y trae a esto. de cómo y se haces utiliza el efecto, deck sí. o qué otras cartas salen en qué sobre que te pueden ayudar en el deck, pero prácticamente ya eran para empezar a jugar luego. Sí, eran decks muy fuertes. Bueno, colección de magos. Es una colección que me ha costado un poquito de trabajo armar. Son todos los artes existentes del mago oscuro hasta ahora. Este está un poquito fuera del rango, pero es se podría decir que es el origen del mago oscuro, ¿no? En la serie recordamos que Mahat pues, era el ancestro o la primera forma del mago oscuro. Sí. Se fusiona con el mago de las ilusiones y se convierte en el mago oscuro. Y pues aquí tenemos un poquito de cartas de llamas de colección. Podría ser un germen gigante de Champion Pack, un Gardas Board de torneo, una Cyberjar de Ultimate. Son cartas más de colección. Estas cartas que pues para muchos no valen nada, pero pues vaya, son de la era antigua, son de la primera película que hubo de Yu-Gi-Oh! Así es. Y la última página. Ya son cartas que ahorita metí aquí. Ya son unas cartas que tengo ahí repetidillas. Esta salió en un sobre hace rato y es primera, entonces fue un buen día. Pues está muy padre tu colección, Juan. Pues para cerrar este video que ya se hizo un poquito largo, pues algo que nos quisieras comentar, compartir, no sé, alguna experiencia o lo que gustes ahora sí que Sí, decir pues, aquí a la audiencia. A invitarlos a que retomen a los jugadores ya de antaño, a que retomen el juego de la vieja escuela, ya sea formato Go o formato con Banlist 2008, pero que retomen el juego, es muy padre. Para mí, yo que ya he podido probar un poquito del antiguo formato y del nuevo formato, yo creo que los duelos del antiguo formato del Era Old School son más divertidos, son más entretenidos. Porque pues es como en la serie, ¿no? Dependes mucho de lo que te salga en la mano. Así es, más el corazón de las cartas. Sí, actualmente pues armas juego hasta con el campo del oponente. Entonces, estos duelos, estos juegos son más interesantes, son más divertidos. Pues invitarlos a que retomen el juego. Igual si tienen dudas en el grupo Old School, pues ahí los podemos atender con gusto sobre posibles fechas para torneos con
vivencias para venir a jugar, medir sus decks, aquí como lo están haciendo ahorita los amigos, están jugando formato GOAT. Y pues bueno, pues es un formato muy divertido, pues invitarlos a que retomen el juego de la vieja escuela. Bueno, pues entonces eso sería todo por el video de hoy, amigos. Recuerden que si quieren mostrar su colección, compartir sus experiencias o cualquier cosa de esas, se acerquen con nosotros, nos digan y con gusto podemos organizarnos. Y pues eso sería todo, Juan. Gracias por estar aquí con nosotros y mostrar tu experiencia y tu colección, ¿no? Sí, no, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación.